Gabriel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Johanna, bueno, buenas noches. El gusto también es mío, cómo no. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal y un saludo para todas las personas que nos están viendo y nos verán en el futuro. Pues muchas gracias de verdad por estar acá, Gabriel, una vez más para que nos informes, para que nos des más detalles, más luz, más información referente a estas profecías que ahora nos damos cuenta que a partir de que se declara pandemia, por todos lados salieron profecías de Nostradamus, de Benjamín Solari Parravicini, de mucha gente que no conocía, al menos yo, pero que de repente estamos inundados de una cantidad sorprendente de profecías, pero que no sabemos si esto sea real, si esto sea a lo mejor una mala interpretación de alguien. Digo, realmente no lo sabemos, pero desde tu punto de vista como un estudioso de las profecías, de las predicciones, de todo lo que tiene que ver con el futuro, Gabriel, ¿qué tanto de lo que circula en estos momentos a través de las redes sociales podemos considerar que sea cierto, que sea auténtico? Bueno, las profecías auténticas son aquellas cuyos referentes han sido hombres contactados por estos otros hombres que son de las estrellas, mensajeros de Dios, ángeles, como también se les llama en diferentes textos evangélicos, por ejemplo, o digamos entonces que han sido contactados por alguna inteligencia que les ha transmitido esta información. Y esa inteligencia propiamente no es del planeta Tierra, sino que es de estos hombres que portaron la profecía. Ese es el común denominador de todas las profecías que tienen una veracidad dentro del cumplimiento como un mapa de navegación para que el hombre de la tierra pueda valerse de ellas para prepararse y poder sortear toda una serie de acontecimientos que están diseñados, no es que estén diseñados por los que transmitieron las profecías, pero sí están anunciados como una advertencia que dice, oiga, pongan cuidado que en la tierra va a pasar esto, 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 y el que sea inteligente que entienda, el que tenga oído que oiga, así como decía Jesús, para que puedan tomar decisiones correctas y permanecer ante un caos que va a ser temporal, que no va a implicar la destrucción del planeta y su humanidad, pero sí el perecer de la gran cantidad de personas que no entendieron y no prestaron atención a tantos llamados que hay. Entonces, fuera de esas profecías, pues tendríamos que decir que hay otras pseudo profecías que de pronto se han diseñado no con ese antecedente, que por ejemplo ofrecen fechas específicas de calendario gregoriano respecto a acontecimientos. Ese tipo de profecías ni se han cumplido ni se cumplirán porque no tienen un condicionante ni un encriptado que permita entender un símbolo que es el común denominador de las profecías, que nunca dan fechas específicas. Y por otro lado, tampoco tienen que ver con personas que hayan producido la profecía ellas mismas, pues. De pronto se habla de visionarios, pero si sus visiones no obedecen a una inteligencia más allá de la propia, con la cual haya tenido contacto, pues entonces tampoco estaríamos hablando de una profecía real. Esas son unas pautas o unas guías que le pueden permitir a las personas que están navegando en el mar de Internet, donde hay tantas cosas, pues poder tomar aquello que tiene validez y depurarlo de aquello que es una farsa. Ok, perfecto, ahí está. Eh, ¿Cuáles sí podríamos considerar en estos momentos y a lo mejor que no son muy conocidas en los últimos días, pero que sí harían referencia a lo que estamos viviendo en estos momentos? ¿Sí hay? ¿Hay alguna que haga referencia a esta pandemia, a estos tiempos actuales? Indudablemente, indudablemente que lo hay. Tendríamos entonces que tomar en cuenta dos referentes especiales para este momento. Uno de ellos es Parravicini, del cual he visto que ya cada vez más personas pues están investigando. Eso me parece maravilloso. Y también han visto que yo vengo hablando de él al mundo hace ya mucho tiempo y tiene unas profecías muy específicas que anunciaron acerca de este momento, pero cuya validez o utilidad no refiere exclusivamente saber que lo que está pasando ya estaba dicho, sino que nos permite conectar otras profecías que pueden también permitirnos saber qué va a pasar en el futuro cercano y poder prepararnos, que siempre ha sido el objetivo de ella. Y el otro referente son los pleyadinos con la profecía de los 9 tiempos,
que determinan dentro del octavo tiempo pues una pauta muy especial que también nos permite saber dónde ubicarnos y qué es lo que va a pasar prontamente dentro del marco de esta coyuntura de la pandemia. Ok, muy bien. ¿Y qué dice uno y qué dice el otro, Gabriel? Bueno, precisamente he preparado para esta entrevista y para todas las personas que están atentas a toda esta información unas profecías de Solari y Parravicini. Tendríamos que hablar primeramente de aquellas que están determinadas o que se pueden conectar con la coyuntura actual porque el hilo conector es irrefutable, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, como las profecías de él son gráficas, entonces yo las imprimí para que ustedes las pudieran ver y analizar así como es necesario hacerlo. Esta que está aquí dice en la parte de abajo, parálisis total en el mundo. Bueno, encontramos que un tremendo porcentaje de la población en este momento, específicamente de la mayoría de, digamos, de ciudades de los países, están paralizadas actualmente por una cuarentena, dada una pandemia que todos ya conocemos, producto del virus COVID-19, que, un pequeño paréntesis, es un virus que ya existía, que ya es viejo, pero que ahora es mucho más agresivo, es mucho más fácil de contagiar y está matando pues a muchas personas, lo cual significa que ha sido manipulado, cambiado y ahora está mutando. Pero si ustedes analizan bien este gráfico, este ser, digamos que tiene cabeza, tiene brazos, tiene piernas, a semejanza de hombre, tiene una daga clavada en la cabeza. Eso quiere decir que la parálisis es mental. Todo el mundo está recluido en sus casas por temor al contagio y ese pánico y ese miedo que se ha sembrado en torno a esta pandemia es lo que hace referencia específicamente a esta profecía, que también muestra atada de manos y de piernas a este individuo, digámoslo así, como a manera de persona, que también está significando que en este momento nosotros no podemos ni movilizarnos. Pero el problema no es la movilización física, sino la parálisis mental que hay en este momento, que tiene que ver con el miedo. Al mismo tiempo, tenemos otra profecía de Parravicini que anuncia específicamente no solo lo que tiene que ver con la pandemia, sino la gran preparación de una serie de sucesos que tienen que ver con el nuevo orden mundial y que la pandemia no es inconexa con ese nuevo orden mundial, todo lo contrario, que es lo que la gente tiene que analizar. Y es que mientras estamos recluidos en nuestras casas, hay una serie de acontecimientos que están sucediendo, de los cuales tengo que hablar ahora específicamente para el Caribe, para Centroamérica, para las Antillas, para Venezuela, que están pasando en este preciso instante y que tienen que ver con lo conveniente que es que las personas estén recluidas en sus casas, temerosas de un contagio, mientras que todo esto está sucediendo sin que nos estemos dando cuenta. Esta profecía dice, sobre la humanidad materialista se levantará la muerte, las pestes y los cataclismos. Y al tocar las pestes ya estamos tocando un tiempo actual, aunque hayan habido muchas pestes atrás. El hecho de que esta peste, no siendo tan grave como otras anteriores, esté paralizando de tal manera al mundo, ya implica que el cumplimiento actual tiene que ver es con este suceso en especial, no con uno futuro ni con uno pasado, sino que es con este acontecimiento. Entonces, aquí tenemos dos profecías específicas de Parravicini que tienen que ver con la coyuntura actual, pero ahora, digamos en un rato, tendría que mostrar otras que tienen que ver con lo que, anticipémonos entonces al futuro, con lo que va a ocurrir dentro de los próximos meses, que entre comillas no tiene que ver con la pandemia, pero sí está conectado porque la pandemia está siendo usada para poder realizar estos sucesos que se van a venir para Centroamérica y Suramérica.
Híjole, qué interesante esto que nos estás mencionando, ¿no? ¿Te seguimos escuchando? Ahí venos explicando más acerca de estas imágenes que serían entonces de Benjamín Solari Parravicini. Correcto. Son de Solari Parravicini. Recordemos que Solari Parravicini, desde una edad aproximada de unos 35 años, comenzó seriamente a escribir profecías y durante 15 años seguidos escribió profecías prácticamente a diario que le eran dictadas por esta inteligencia que lo contactó y que lo guió en un proceso de vida, tal vez antes de tomarlo en serio, pues muy licenciosa, pero ya una vez centrado por esta inteligencia de otro mundo, pues entra en sus cabales y se convierte en un hombre de un gran corazón, de una gran seriedad y de un gran espíritu para transmitir conocimiento, para permitirle a la humanidad tener una oportunidad de comprender lo que iba a ocurrir. Entonces estas profecías anunciaron esto con muchos años de antelación y tengo entonces que mostrar esta. Recuerden que no estamos desconectados de la pandemia. Lo que pasa es que esto que voy a mostrar de pronto no dice por ningún lado peste o pandemia o parálisis, pero tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento. Yo espero que la cámara pueda mostrar medianamente lo que en este dibujo hay, pero yo lo voy también a explicar. Okay, sí. Lo que ustedes están viendo aquí dice primeramente, las Antillas serán cubiertas de guerras, luego el caos las hará trizas. Bueno, todos deben tener presente que las Antillas, estamos hablando de varios países que tocan entre ellos a Venezuela y una serie de islas como una especie de anillo de islas que involucran a otros países. Ahí está Puerto Rico, ahí está República Dominicana, ahí también entrará Centroamérica y estamos hablando entonces de todo lo que está alrededor del Mar Caribe. Eso serían las Antillas. Y si esta profecía nos está advirtiendo que se cubrirán de guerra, pues tal vez antes no sabríamos dónde ubicarla, pero en este preciso momento los acontecimientos actuales que tienen que ver con Venezuela, que es un país de las Antillas, nos hacen ubicar esta profecía en un pleno cumplimiento. Yo les voy a pedir que observen detalladamente por qué. Si vamos a hacer un listado de todos los países de las Antillas y vamos a hablar de guerra, tendríamos que pensar con lógica cuáles son los más proclives a entrar en una guerra. Usualmente las guerras tienen que ver con situaciones económicas o ideológicas, o ambas al mismo tiempo. Así han sucedido las guerras anteriores. Y si vemos los países, si hablamos de algo económico, entonces tendríamos que analizar el asunto del petróleo, que es lo que las potencias mundiales más necesitan y más piden. Y el único país de las Antillas que tiene petróleo que pudiese justificar una guerra o una invasión se llama Venezuela. No hay otro, es el único. Pero al mismo tiempo, a nivel ideológico, también encontramos a Cuba como la representante del comunismo, y Venezuela, que por supuesto también tiene que ver con él, porque, como lo vamos a ver ahora en las profecías, pues una de las cosas que hizo Chávez, y tendríamos que decir que es un error, es aceptar esta doctrina como la salvación para su país, y lo que realmente propició pues fue que se propiciara todo un proceso de invasión que es el mismo que Estados Unidos está pretendiendo hacer y que ya hizo con Libia, por ejemplo, y que ha hecho con países del Medio Oriente, como Afganistán y otros que ya conocemos por la historia. Es exactamente lo que va a suceder. Si ustedes analizan este gráfico, lo voy a acercar un poquito más. Sí. Aquí, ustedes pueden ver una torre. Bueno, esta no es cualquier torre, esto es una torre petrolera. Esta figura indica propiamente que se trata de un país que tenga petróleo. Claro, aquí estamos viendo como una especie de cerrojo donde se introduce una llave, y ya hay una profecía que voy a mostrar ahora que va a explicar esto, por qué está aquí. Y esta especie de mazo o de martillo, que es típico del símbolo comunista, pues entonces está señalando a Venezuela, que aceptó esta doctrina. Por lo tanto, este río que hay aquí, que pareciera un mar, pero realmente es un gran río, sería el río Orinoco. Es decir, que lo que está marcando aquí son los símbolos de la Venezuela actual y de siempre. Petróleo, río, comunismo, que no ha sido de siempre, pero sí es del actual,
y desde la Venezuela de Chávez está. Esto que está aquí la implica directamente dentro de la guerra de las Antillas y el caos que las va a hacer trizas. Ahora, ¿por qué? Mientras está confinada las personas por el miedo al contagio por el coronavirus, en este preciso momento, ya muchas personas lo saben porque las noticias ya lo han dicho, pero yo tengo que informar que en este momento, aquí en Colombia, ya se encuentra el ejército norteamericano en las diferentes bases norteamericanas que en territorio colombiano fueron instituidas desde hace ya varios años. Son desde hace años y desde el gobierno de Uribe Vélez 7 bases militares norteamericanas que se diseñaron en puntos estratégicos de Colombia para poder en algún momento el ejército norteamericano tener un territorio estratégico para invadir a Venezuela. Ese territorio ya está preparado y ese ejército ya está aquí. Ya hay muchos videos por redes sociales que han tomado los helicópteros aterrizando y también ya está siendo de amplia difusión por los medios también oficiales de este país que se ha preparado por parte del presidente de Colombia esta invasión y este permiso a los Estados Unidos para que pueda usar territorio colombiano para invadir Venezuela. Y es algo que ya, por supuesto, el gobierno venezolano viene anunciando hace rato y bueno, ya está ocurriendo. Por esa razón, claro, esta profecía se va a entender. ¿Se acuerdan que les mostré que aquí hay un cerrojo en la torre, sí, como si fuera a entrar una llave? Bueno, pues entonces, en esta profecía que está aquí, hay una especie de llave, pero tiene rostro, que está entrando por un cerrojo, pero solo se puede entender mejor si se lee lo que dice. La víctima de los Barbados de Cuba. Bueno, esta llave que está aquí, que es que tiene este rostro que está aquí, con este gorro rojo que podría ser una boina roja, y con este símbolo de la barba, tendríamos que señalar por conexión de símbolo, de semiótica, que este señor que está aquí es Hugo Chávez. ¿Por qué razón? Porque él fue la llave que permitió abrir la puerta para que entrara el comunismo a Venezuela, que es el gran engaño de los Barbados de Cuba, que estaríamos hablando literalmente del símbolo de Fidel Castro, que como tal es el símbolo del comunismo en este sector de las Américas, y el comunismo y el capitalismo no son más que dos caras de una misma moneda, aunque muchos estén a favor de la izquierda, aunque muchos estén a favor de la derecha. Bueno, yo no pretendo entrar en discusiones ideológicas de ninguna categoría, pero sí tengo que clarificar que todas las profecías advierten que esas dos ideas son dos extremos que llevarán a la muerte y al caos a las personas, porque generan esa división ideológica. Y resulta que la víctima de Cuba es Chávez, y todos sabemos que mientras él vivió, pues, digamos que fue un gran promocionador de toda la ideología de Castro, que finalmente llevó y conserva el actual presidente Maduro. Si este hombre es la víctima de los Barbados de Cuba, porque aceptó el engaño del comunismo, entonces esta profecía toma vigencia actualmente. Esta que está aquí. Deben entonces, voy a ir un poquito más despacio y voy a recordar de lo que estoy hablando. Ok, perfecto. Para los que se están conectando ahorita. Sí. Estoy hablando de una guerra que se viene para las Antillas. Es una guerra que se va a dar, mejor dicho, esa guerra va a empezar este año. Y comienza con la invasión de los yanquis o Estados Unidos a Venezuela por petróleo. Aunque toda la parafernaria típica que hacen previa a la invasión, entonces tiene que ver con destronar a un gobierno que no es democrático, y al presidente norteamericano pues se va a llenar de ínfulas cuando lo logre hacer, diciendo que logró restaurar la democracia en Venezuela y todas estas cosas, pero realmente tiene que ver con lo que esta profecía advierte. Las profecías entonces dicen con claridad lo que está pasando
y que los medios o los gobernantes no dicen. Esta dice, el centro de las Américas se encenderán, los yanquis encenderán y las Américas se tornarán en su contra y Caribe sucumbirá. Estas son las llamas que aparecen aquí y este se parece a esos gorritos que usan los Marines. Recuerden que la profecía tiene símbolos y las de Parravicini son muy, son muy dadas al símbolo y a la conexión con los sucesos actuales. Esto entonces tiene que ver con estos yanquis, pero esta figurita que está aquí, que es muy peculiar, bueno, tiene cabeza y podríamos decir que es un hombre, pero la cabeza no es humana. Si analizan la cabeza, tiene una figura más bien como, entonces digámoslo claramente, como de un extraterrestre, como esos grises que son tan conocidos. Bueno, lo que pasa es que lo que está detrás de toda la guerra, y denunciado aquí por esta profecía, pues son extraterrestres de la rebelión que están detrás del nuevo orden mundial y que, como saben, pues las profecías así lo determinaron desde el mismo Apocalipsis 12:7, que habló de una batalla en el cielo, que implicó que un dragón, un Satanás, una serpiente antigua, fuera arrojada a la tierra y por ende es extraterrena y engaña al mundo entero, y ese es el caso de las guerras, el caos y todo esto que en este momento se está denunciando por esta profecía. Estamos hablando entonces de una guerra que se viene para las Antillas. ¿Y por qué tiene que ver esto con la pandemia? Que fue la pregunta inicial que me hiciste, Johanan. Y es por algo muy sencillo y que tiene que ver con la lógica que deben emplear las personas para analizar los sucesos. En este momento y desde el día de ayer, el presidente de Colombia determinó que la cuarentena obligatoria para toda la población nacional, que estaba hasta el 13 de abril, fuera ampliada. La amplió 15 días más. Eso quiere decir que ya nos vamos hasta finales de abril en cuarentena en Colombia, pero al mismo tiempo estos ejércitos norteamericanos están aterrizando en las bases para poder, digamos, consumar esta invasión a Venezuela que ya se está preparando. Y es bastante conveniente que no haya gente en las calles que pueda generar algún tipo de rechazo o protesta pública o parálisis, como ya lo ha hecho el pueblo colombiano, porque todos están recluidos en sus casas. Entonces, hay que analizar esa situación que ya está siendo denunciada también por muchas personas, porque pues no todos tienen dos dedos de frente para creer lo que el gobierno postula, ¿no? Entonces cierro ahí el bloque de información para que podamos dialogar y luego muestro las siguientes. Perfecto, muy bien. Quiere decir entonces, dentro de esta información que nos estás presentando, que por un lado está lo de la pandemia, pero por el otro lado vemos ahí pues estas acciones militares en aquella región de América, y esto vendría quizá, conforme tú lo vienes presentando, de la mano con las declaraciones de Donald Trump y del gobierno estadounidense en contra precisamente del gobierno de Venezuela. ¿Sería así entonces? Por ahí va el asunto, que haría referencia no a lo que estamos viendo, sino a lo que quizá en unos días, en unas semanas o en unos meses se pudiera presentar. Y se va a presentar. Se va a presentar porque ya el cumplimiento de estas profecías es ineludible, en vista de que los acontecimientos coinciden con lo anunciado por la profecía. Y tanto sí que coincide que esta conecta todas las que yo mostré. Sí. Cuando la anterior habló de los yanquis, pues entonces aquí tenemos el símbolo del elefante, que sabemos que es un símbolo que conecta directamente a Donald Trump con su campaña, que fue la de un elefante, pero al mismo tiempo refiere Parravicini en el texto de esta profecía lo siguiente: el elefante norteamericano, o sea que ahí ya no hay ninguna duda, Parravicini le fue dictado que, o el símbolo del elefante norteamericano, ahí entonces tocamos directamente a Trump, porque ni Obama ni los anteriores estuvieron conectados con un elefante. El elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa. Bueno, sabemos que el agua negra de la cual está hablando esta profecía es el petróleo. Y comenzará su mal. Ese mal es la guerra que este hombre entonces ya decidió liberar o declarar con todo el movimiento táctico y estratégico de su ejército,
en el territorio del país donde yo estoy, que es Colombia, además de todos los demás movimientos que está haciendo para poder consumar esta invasión a Venezuela. Entonces sí, por eso es que en algún momento también lo anuncié en un video de hace, no se ha cumplido 2 semanas, en el que esta pandemia tiene que ver es con una apertura de una gran planificación de una agenda ya programada por el nuevo orden mundial, que implica, entre otras cosas, la llegada de las vacunas obligatorias, especialmente con la justificación de este coronavirus. Se la van a exigir a las personas en los aeropuertos, les van a exigir su carnet o su certificación para poder moverse, y con la venida cercana ya de un microchip, del cual ya mucho se ha especulado, pero también mucho se ha hablado seriamente, porque hay que entender que cuando algo es tocado por una profecía no es una especulación. Especulación es lo que la gente que usa estas profecías para hablar cosas que no entiende, pues ahí sí hay especulaciones. Pero cuando la profecía muestra un acontecimiento y ese acontecimiento se cumple, ya no es una especulación, ya es un suceso anunciado que tiene cumplimiento. Y al tener esta pandemia cumplimiento, al estar lista la vacuna, y ya se viene entonces microchip y todo este plan de nuevo orden que tiene que ver con que Estados Unidos se va a adueñar del petróleo de Venezuela, porque la profecía advierte que habrá guerra, se llenará de sangre, habrá muerte, y es una situación pues muy desafortunada para nosotros aquí en estas tierras suramericanas y centroamericanas, pero al mismo tiempo también tiene que ver con otro horizonte que involucra ya una esperanza de la cual siempre hemos hablado como Suramérica, pero que bueno, digamos que en el desarrollo de esta conversación que tenemos, pues lo tocaré más adelante. Perfecto, muy bien. Veo por acá mucha insistencia de la gente que si hay, o de alguna manera, se puede saber como para cuándo podría ocurrir esto. Pues tendríamos que decir que esto debería ocurrir dentro de los próximos 3 meses. Es decir, que esto está encima. Esto no es algo que va a ocurrir dentro de 2 años, 3 años, 5 años. O sea, las personas de Colombia, de Venezuela, de los países de las Antillas, mejor dicho, las personas latinoamericanas tienen que prepararse para este acontecimiento, que es lo que ha anunciado desde hace ya mucho rato el gobierno estadounidense, una invasión a Venezuela, viene amenazando con eso sí lo viene haciendo hace ya años, pero finalmente todo el escenario ya tiene las condiciones para que esto suceda, y la pandemia juega a su favor. Yo diría que la pandemia no ha jugado en contra de la planificación de todos estos movimientos, sino que ha jugado muy a favor, porque tiene a las personas, como lo sabemos, paralizadas mentalmente. Ojalá la parálisis fuera solamente en la casa. Yo estoy encerrado en mi casa, igual que los que nos están escuchando, pero yo no tengo paralizado mi mente, mi cerebro, mi corazón. O sea, yo sigo indagando, revisando, pensando, estudiando, porque es mucha la desconfianza que ya se le tiene a estos gobernantes, por cuanto todo lo que dicen son conjeturas y farsas para poder engañar a la gente y hacer finalmente su planificación. Y las profecías, por otro lado, están advirtiendo de que en este precisos momentos estos sucesos se van a dar. Falta poco tiempo. Prepárense para que en este año entonces suceda esa invasión, y muy posiblemente dentro de esta primera mitad del año que está en curso. Perfecto, muy bien. Veo por acá más preguntas de la gente en esta primera parte, y luego ya para entrar con lo otro que nos tienes que mostrar, Gabriel. Dice Giovanna Vega, ¿qué debemos hacer para que estas profecías no se cumplan? El mal no puede ganar, dice Giovanna Vega. Sí, esa es una pregunta muy, muy necesaria. No por el hecho de yo estudiar estas profecías y poder dilucidar lo que está sucediendo, comparándola con lo que aquí se anuncia, y encontrar la conexión y decir, sí, lo que va a pasar y lo que se viene es esto y es grave y el panorama no es bueno, porque aquí está dicho.
pues no por eso significa que a mí me agrade el panorama o yo quiera que eso suceda. Pero las personas que escuchan estas profecías tienen que comprender algo. Las profecías no están hechas para que las personas se llenen de miedo. Esta pandemia sí está hecha para eso, pero las profecías no. Las profecías están diseñadas para que las personas sepan, que dejen de creer en los medios de comunicación y se valgan de una fuente que jamás se convertirá en la oficial o en la prioritaria de unos medios de comunicación que están al amaño y al interés de los gobernantes. Que puedan saber en dónde es que están parados y que puedan permanecer a raíz de ese conocimiento. Tan sencillo como esto. Se anuncia una tercera guerra mundial en la que los principales países implicados serán los que tienen armamento nuclear, sépase de Estados Unidos, Rusia, China, entre muchos otros. Bueno, si esto es claro, los que están en Estados Unidos, entonces van a tener que saber y entender que tienen que moverse para otro país si quieren permanecer con vida, porque eso allá se va a llenar de explosiones. Para eso es la profecía. Entonces, digámoslo así para responder la pregunta, las profecías están hechas para advertir. Al menos en todo el componente que tiene que ver con estos anuncios, están hechos para advertir. Advertir de unas fuerzas malévolas de origen extraterrestre que están llevando a cabo un plan para poder hacer que usted no permanezca. Y estos hombres de arriba, que sí están interesados en que la humanidad permanezca, mandan el aviso. Y el hombre de la tierra, que está en medio de esas dos fuerzas, una de tinieblas y otra de luz, tiene el aviso en su mano y tiene que decidir tiene que ver primero si lo entiende o no y decidir qué va a hacer. No para decir, voy a evitar que se cumpla. No, porque tendríamos que entonces frenar a este señor Donald Trump, tendríamos que desmantelar todas las bombas nucleares, tendríamos que hacer que los gobiernos dejen de hacer las guerras, y resulta que estos gobernantes no van a dejar de hacer las guerras porque para lo que ellos viven es la guerra y para matar a las personas, y eso es lo que han hecho desde hace rato y lo van a seguir haciendo. Entonces, están diseñadas es para advertir y para que ustedes también sepan que no es la desazón y la desesperanza lo que colma a la humanidad, sino que hay otras profecías que hablan de la esperanza, del remanente, de las tierras que van a supervivir y de los hombres de clara inteligencia y de un gran desarrollo espiritual que son los que van a permanecer. Por lo tanto, está diseñada para ser estudiada y para utilizarla. Es para eso que fue hecha. Perfecto, muy bien. Tenemos por acá más preguntas de la gente que nos sigue en estos instantes. Iván dice, ¿se verán involucrados en esta guerra del Caribe los demás ejércitos americanos? Bueno, indudablemente los ejércitos de los países directamente involucrados de Sudamérica van a intervenir. Ya Maduro ha clarificado que tiene preparadas sus tropas para poder enfrentar una guerra por la paz. Esas fueron las palabras que utilizó. Entonces, evidentemente, ese ejército va a participar. Infortunadamente para Colombia, el hecho de que Estados Unidos la esté utilizando tácticamente, pues la involucra, lo queramos o no, la involucra, y es muy probable entonces que en esencia esos dos países estén involucrados directamente con su ejército. Pero específicamente esto va a ser una arrase del ejército de Estados Unidos con el país de Venezuela en su invasión. Cuando digo arrase, pues es que va a tomar el control de ella y va a colocar el gobernante que a él le favorece para tener el control y el dominio sobre los recursos de este país que es rico en recursos naturales. Entendamos algo todos muy importante. Las potencias mundiales no tienen recursos naturales. Estados Unidos, por allá Rusia, los países de Europa, no tienen riquezas naturales para sostener ni su guerra, ni su pueblo. En cambio, Sudamérica sí tiene riquezas en abundancia.
en abundancia. Y es por eso que necesitan que su despensa, para poder sostener su guerra y su gente, pues tener dominio sobre ellas. Por lo tanto, nunca le ha favorecido a un gobernante en Sudamérica, esto lo saben ya muchas personas, que no sea súbdito de las ordenanzas de Norteamérica, porque un país que como tal no obedezca, pues entonces son unos recursos de los cuales no va a poder valerse Estados Unidos para todo lo que necesita, y necesita poner a un gobernante que sea fiel para que esos recursos puedan estar a disposición. Ese es el objetivo de esta guerra. Es una guerra por petróleo, es una guerra por recursos, como las que han sucedido en el Oriente Medio. Ahora esa guerra se trasladó aquí a las Antillas, aquí al Caribe y específicamente a Venezuela, que es la principal involucrada. Perfecto, muy bien. Pues vamos, y si te parece bien, pasemos a la siguiente. Claro que sí. Bueno, tendríamos que tocar esta, que hace parte del bloque anterior, pero podríamos cerrarlo entonces con esta. Es que yo diría que Parravicini es demasiado exacto, pero demasiado es mucho, porque los que conozcan los símbolos y puedan interpretarlos con referencia a la historia, pues van a poder ubicar muy claramente el cumplimiento de esta profecía que dice: cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las Antillas. Bueno, entonces esta cabeza de barba tiene que ver también con Cuba, o específicamente con Castro, pero es en sí el símbolo del comunismo que ya habíamos tocado anteriormente. Pero el comunismo es una doctrina que viene desde otra cabeza de barba, porque como tal, comunismo, capitalismo, tienen un solo origen en el judaísmo. Son los autores de ambas ideologías como sistemas económicos para regir el mundo, y que han dividido al hombre, y como tal la cabeza de barba es propia del judaísmo como tal, del rabinato judío. Karl Marx era un rabino judío que nació en Alemania, y él por ahí se inventó toda esta doctrina que en este momento todavía tiene dividido al mundo. Ahora, esto va a provocar que se enciendan las Antillas, o sea que también tiene que ver con que el capitalismo, que es Estados Unidos, el elefante, los yanquis, se volcan contra el comunismo, que no solo está representado por Rusia en este caso, sino ahora por Venezuela, por Cuba, que son países de las Antillas, Cuba por haberlo sido desde Castro y Venezuela por haberlo aceptado dentro de su nación, convertido ya no en comunismo, sino en un socialismo, pero que tiene la misma raíz. Entonces, aquí tenemos claramente lo que está involucrado y detona toda la guerra en las Antillas, que como ya les dije, está sucediendo, por lo que aquí en mi país claramente están pasando ya por los noticieros a nivel de guerra y demás. Bueno, tendríamos entonces que clarificar que estas guerras se producen por algo que Parravicini clarificó en esta profecía. Puede que no se vea ya muy claro en el lente porque la impresión del dibujo no está muy legible, pero el texto sí. Entonces yo voy a decir que aquí en el dibujo dice OM, OM. Y voy a clarificar algo para muchas personas que han estudiado Parravicini. Se ha dicho, incluso por los mismos que participaron de los libros de Una vida guiada desde el cosmos, que recopila las profecías de Parravicini, que sacó a la luz su amigo Sigurd, pues que esa palabra Om en muchas profecías tiene que ver con el famoso mantra que se hace pues por allá desde el Tíbet y desde por allá de muchas culturas, también orientales, también de la India y también pues en Sudamérica, que fue traído eso de allá. Pero quiero clarificarles que este Om no es un mantra, está separado por un punto cada letra, o sea que esto realmente es una sigla, es una conformación de dos palabras que están muy encriptadas en varias profecías de Parravicini, y que a raíz de todo el estudio dedicado que he hecho de él, tiene referencia a algo que más bien dice en una profecía específica.
Una civilización destrozada no puede proseguir, ha dicho el Alto. Una civilización decadente debe terminar. Y esa es la orden magna, la voz ordenante de Dios. Este Om significa eso, orden magna. Quiere decir que hay una orden que viene de lo alto. Lo que pasa es que Parravicini le llamaba el alto a Dios, o al Padre Eterno, o a la gran conciencia creadora, o al innominado, no tiene nombre, pero Parravicini le llamó el alto. Y una orden magna viene de él, y es que una civilización decadente debe terminar, y que ya el Padre toleró demasiado la civilización del planeta Tierra, le dio demasiado tiempo, y que ahora una gran depuración va a hacer que se preserve lo mejor de la humanidad, pero lo que fue decadente y no eligió la luz, perecerá con todo este orden mundial que también va a colapsar. Esta profecía, ¿qué tiene que ver con eso? Que aquí dice, guerras, OM, orden magna, llega la muerte, la humanidad encierra odio en su interior. Entonces, deben saber las personas que todo este asunto, aunque yo he tocado esto desde tal vez hasta ahora los que me han escuchado pareciera que lo he tocado desde una perspectiva geopolítica o social o económica. Sí, tiene que ver con eso porque he hablado de guerra y de ideologías, pero realmente este es un asunto espiritual. Cuando aquí dice Parravicini que la humanidad encierra odio en su interior y que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, ya estamos hablando de una enfermedad espiritual. Se llama odio, se llama resentimiento, se llama rencor. Y ese odio que tiene en su corazón la humanidad es el que conduce a las guerras. Aunque sabemos que son los gobiernos los que las hacen y las declaran, los pueblos toman partido. Y ahí es donde aparece la inocencia humana. Si un pueblo acepta esta guerra, sí, que acaben con Venezuela, y los venezolanos, que acaben con Estados Unidos, y los colombianos, que acaben con... En el momento en el que ya la población toma partido, se llenó de odio o mostró el odio que tiene y participa de la guerra, aunque no tenga un fusil en la mano, se vuelve partícipe de toda una coyuntura en el momento en el que se ubica en uno de los dos bandos, cuando ninguno de los dos es para ubicarse, porque es una guerra. La guerra mata gente, y mata gente que no debería, pues que no debería fallecer, pero que fallece por culpa de unos inconscientes que no les importa nada la vida humana y que van a las guerras siempre en detrimento de toda la tierra, de los recursos y sobre todo de la población, que es la que termina muriéndose, y si no se muere termina con hambre y con mucho dolor y sufrimiento. Entonces, esto es el mayor problema de la humanidad en este momento, y por este odio es que las personas aceptan estas guerras, y nadie debería aceptar una guerra, nadie debería aceptar que esto vaya a pasar o que esté pasando. Entonces, ese es el llamado que hace la profecía. Aquí aparece entonces el sustento de la profecía anterior. Este gráfico sí lo pueden ver muy bien. Es un cráneo humano, pero está como deforme, tiene una gran quijada, y esto que parecen los dientes es también a semejanza de una línea de un electrocardiograma, como mostrando un latido del corazón. Bueno, es que tiene que ver con que ese odio está en el corazón del hombre, y todas estas serpientes y esas culebras que hay aquí también en este cráneo tienen que ver con que la mente del hombre está llena de suciedad, de mentiras, de basura y de odio. Miren el texto: poseído del mal, locura en el hombre del final. Y esa es la locura de la guerra, esa es la locura del caos. Y vuelvo y les digo a las personas que es importante que sepan de estas profecías, porque si ustedes están apercibidos, entonces ya no estamos hablando de un catastrofismo y no, yo no quiero escuchar porque me da miedo, y no quiero que hablen de catástrofes, quiero que hablen de algo bonito, algo que me dé paz. Bueno, las profecías es que están diseñadas de una forma demasiado inteligente. Las profecías no engañan a nadie, las profecías dicen las cosas como son, la verdad cruda como hay que entenderla para no estar engañado, pero también la esperanza clarísima para no confundirla con ilusiones, ni creencias, ni fanatismos
que por ejemplo las religiones sí le venden a la gente. Es necesario entonces ubicarla muy bien en ese aspecto, todas las que he mostrado hasta ahorita, porque hay otras que tienen que ver con esa esperanza, que tienen que ver con esa respuesta que las personas tanto anhelan frente a este caos venidero. Infortunadamente, la pandemia, siendo una coyuntura que le ha generado un pánico terrible a las personas, es apenas el comienzo de algo más terrible. La pandemia no es nada, lo voy a decir claramente, no es nada, aunque mucho caos se está generando porque muchas personas están aguantando hambre en sus casas, porque una cosa muy buena es que estar encerrado en la casa con comida o con platica para pedir un domicilio, pero hay muchas personas que no tienen ni lo uno ni lo otro y no pueden salir porque las multan con $300, que es lo que vale la multa por salir a las calles aquí en este país, en mi país, y no sé cuánto valga en otros. Entonces, fíjense que son muchas cosas las que están ocurriendo, pero realmente esto no es nada. Lo que se viene va a ser difícil y es necesario anunciarlo para que las personas sepan. Preferible es eso a callarlo para que a todo el mundo lo coja desprevenido o lo tome desprevenido este asunto y nadie se prepare. Entonces preparémonos con la profecía, porque contiene la información para poder saber qué es lo que hay que hacer. Esta que está aquí está mostrando la figura de una mujer, pero es una mujer que se está hundiendo, como ahogándose. Bueno, entonces tendríamos que decir que esta no es ninguna figura humana individual de alguien que tenga nombre. La mujer representa la humanidad. Es la misma mujer de Apocalipsis 12:5, una mujer que da a luz a un hijo varón, o a un nuevo hombre, o a un nuevo ser en este planeta. Es un ser humano que está naciendo de sí mismo. La humanidad va a parir a un nuevo hombre. Pero esta, mientras se está hundiendo, hay atrás una especie de arpa como a manera de gran continente. ¿Por qué? Porque aquí dice América. América. Pero no es cualquier América. Es Suramérica por una condición muy, muy sencilla, que está aquí en este texto. El hambre asolará al mundo. Los hombres se morirán en su espantosa extenuación. Mas Américas serán promesas. Fíjense en esto. Esto es una gran esperanza para las personas que están en las Américas y para las que no lo están, porque la gran supervivencia preparada como una planificación de los hombres que trajeron las profecías, que no las redactaron, las trajeron, son solo mensajeros. La profecía es redactada en algo muy difícil de comprender para el hombre de la tierra, en algo que Apocalipsis nombra como un gran trono en el que hay 24 ancianos y hay 4 seres vivientes y hay un juez sentado en el centro. Ese juez es el Jesús que vino aquí a la tierra y esos 4 seres vivientes son muchas humanidades que tienen que ver con el hombre de la tierra porque lo parieron, lo engendraron y son los que enviaron estas profecías para que el hombre de la tierra tuviese la posibilidad de elegir. No violentan el albedrío del hombre, le mandan una guía para que el hombre decida y pueda tomar decisiones. Las Américas, o más bien América del Sur, es un continente remanente, un continente esperanza, un continente donde hay supervivencia, un continente, por eso es que se quieren adueñar de Venezuela. Pero aún con todo lo que va a pasar, Venezuela permanecerá. Y la luz de Venezuela después de las lluvias, infortunadamente esa profecía no la imprimí, pero pueden buscarla en internet. Venezuela verá la luz después de las lluvias. Búsquenla con esa frase, después de las lluvias, y encontrarán que Venezuela permanecerá. Se levantará después de todos estos acontecimientos terribles que tendrá que enfrentar y que viene enfrentando hace ya unos años con su crisis. Permanecerá porque es un país de gran poderío interior. En este momento el venezolano tiene que tomar y utilizar su poderío interior que lo ha caracterizado por siempre como pueblo para poder enfrentar todo esto que se viene. Y también los hombres de Sudamérica y de Latinoamérica tenemos que valernos de nuestro ser interior porque es la única fuerza inteligente que nos permite preservarnos. Entonces, esta es la esperanza y aquí también Parravicini la pintó y la dibujó. Fíjense, la profecía dice 3 Américas, orad por el mañana.
las tres Américas, por supuesto, son Norteamérica, que va a tener una gran caída. Va a caer el oro que tiene y que está representada en él su riqueza. Ese Fondo Monetario Internacional va a caer sin contemplaciones, es un colapso total. Ese país es el que va a colapsar, mientras que Sudamérica, a pesar de todo lo que sufre, va a permanecer. Esta es Centroamérica que está aquí. Este sol que está aquí tiene que ver también con el octavo tiempo de la profecía. Parravicini lo muestra como un sol de 8 puntas y tiene que ver con el octavo tiempo de la profecía de los pleyadinos, que está en cumplimiento ahora. Y esta pequeña que está aquí, pequeña y humilde, es América del Sur. Por eso la pintamos de verde, para darle el sentido semiótico completo, donde están los remanentes final, dichos en varias profecías, preparados entonces por los hombres también de las estrellas, pero por los hombres de aquí de la tierra que entienden de esto y que se unifican para hacer cosas muy inteligentes y muy simples como esta. Hablemos de esperanza, hay que sembrar. Si pueden comprar tierra, cómprenla. Pero si pueden sembrar en esa tierra, siembren, porque eso dice la profecía en su séptimo y octavo tiempo. El que sea prudente compre tierras y el que sea inteligente que siembre, y es un consejo que viene de esos hombres de allá arriba, que trajeron profecías, y es un muy sabio, porque si la guerra trae hambre, el que tenga comida sembrada pues no va a tener hambre, por una razón muy sencilla. La gente se acostumbró a comprar la comida en los supermercados, y cuando hay guerra los supermercados cierran. Lo estamos viviendo con esta pandemia, aunque no es una guerra, muchos negocios están cerrados, aunque la comida no está escaseando, muchas tiendas están cerradas y hay gente que está pasando hambre. Pero si hay gente con una finca o una chacra, como le llaman en distintos países, o una tierra sembrada, estamos hablando de gente inteligente que se preparó con sabiduría para una guerra que le va a traer hambre a mucha gente. Y en América del Sur hay mucha tierra para sembrar y para cultivar. Este es un asunto entonces de comprender la profecía y el horizonte que demarca como esperanza, que además de la tierra es con un gran desarrollo interior, que es la parte que tengo que reservarme para el final para poder explicarla mejor. Perfecto, muy bien. ¿Te parece si vamos con una de las preguntas en esta segunda parte? Claro que sí. Dice por acá Chilango Detector, ¿Maduro seguirá en el poder o el resurgimiento de Venezuela a manos de quién va a estar? Bueno, indudablemente esta invasión al consumarse pues va a implicar que este presidente que está actualmente ya no esté más en el poder. Van a colocar a otro que por ahí hay una figurilla que sabemos que está avalada por Estados Unidos, pues posiblemente sea ese, o posiblemente sea otro que surja, porque es que este nuevo orden mundial y entonces digámoslo con claridad como el Apocalipsis lo llama, esta bestia es muy astuta y siempre está cambiando los personajes para desubicar un poco también a las personas que creen que iba a pasar algo, pero pasa otra cosa, pero al final termina cumpliéndose sin importar el nombre de la persona o de la figurilla, termina cumpliéndose el suceso, el acontecimiento, y ese acontecimiento como tal es la invasión y la guerra de las Antillas, que es impajaritable ya para este tiempo y este año. Entonces sí, ese poder va a cambiar, este hombre no va a continuar allí, pero la profecía que habla del resurgir de Venezuela no está hablando del resurgir bajo el yugo de los yanquis, no, porque eso no sería ningún resurgimiento, eso es una esclavitud. Está hablando es después, cuando ya muchos otros acontecimientos sucedan y estas grandes potencias sean totalmente debilitadas por el uso de su fuerza nuclear o armamentista, ya en una guerra que se viene más adelante, porque después de la guerra de las Antillas viene la Tercera Guerra Mundial, o sea que esta guerra de las Antillas es realmente una antesala de lo que va a suceder. Esta guerra no va a implicar grandes armas nucleares ni de destrucción masiva de ninguna categoría, porque para enfrentar a un ejército suramericano, pues el ejército del norte no tiene que utilizar toda su fuerza, porque sabemos todos que los ejércitos de Suramérica pues son débiles armamentísticamente hablando. Entonces, ese surgimiento de Venezuela viene después, viene con una profecía que se cumple cuando hace referencia a un gran levantar de la reina del sur.
Ya entonces es un resurgimiento de conciencia. Y cuando hablamos de eso, ya no es un gobernante, otro presidente, otra vez elegido por votación popular. No, no, no. Eso va a acabar. La democracia que tanto defiende la gente, pues también es un gran engaño, porque siempre hay una mayoría que gana, una minoría que pierde. Nunca existe un consenso en ningún país y, como tal, el resurgimiento va a implicar una conciencia del pueblo que queda, que no va a gustar de las estructuras que antes existieron y que son un bochorno total o una vergüenza total para el país, sino que es un surgimiento de un poderío nuevo que tiene que ver con un gobierno de conciencia que va a involucrar no a una, sino a varios, como a manera de consejos de conciencia, y que se viene para un futuro muy cercano en el que van a participar las personas de los barrios, de las comunas, de las laderas, del campo, del pueblo, que es en suma la población que aprende a gobernarse a sí misma. Ese es el futuro que se viene después de todo este caos y que va a permitir que las personas tomen conciencia de que no se pueden cometer los errores del pasado o del presente actual. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá, y con esto voy resumiendo muchos de los cuestionamientos, si hay alguna que hable de México. Sí, bueno, infortunadamente no la tengo impresa, no la preparé, pero involucremos, por aquí tengo un mapa. Yo sé que no se ve, por supuesto, pero este es un mapa que muestra todos los países de las Antillas y, como ven, pues el Mar Caribe que está aquí en el centro. Quiere decir que esa guerra de las Antillas involucra a todo Centroamérica, involucra Colombia, Venezuela e involucra las Antillas propiamente dichas, que son todo este anillo de países que hay por acá, que son islas. Bueno, entonces México también tiene que ver con lo que va a significar esta guerra, ¿no? ¿En qué magnitud lo va a impactar? ¿En qué dimensiones? Pues no sería tan fácil decirlo como sí lo podríamos decir para un Venezuela que es directamente implicada dentro de una invasión, pero considero que México y todos los países de este sector del Mar Caribe deben estar alertas, preparándose dentro de lo que la profecía anticipa, un gran desarrollo interior, que es algo de lo que voy a hablar ahora, y también las medidas inteligentes, que no es hacer un hueco debajo de la tierra y esconderse, sino tener comida, no enlatada, sino sembrada, y una gran disposición para ayudar y para dar aliento, para dar esperanza y para dar tranquilidad a las personas en medio de un caos que se viene. Perfecto, muy bien. Por acá te preguntan más sobre Centroamérica, si hay algo en específico para Centroamérica. Bueno, sí, esto que acabo de decir entonces toca directamente a Centroamérica, pero si nos vamos ya a otro plano de la profecía, que no tiene tanto que ver con esta situación actual de la Guerra de las Antillas, sino ya con profecías que tienen que ver con lo que anunció Parravicini cuando advirtió que el Ecuador será polos, o con la profecía de los 9 tiempos que anunció lo mismo. Sabemos que la profecía de los 9 tiempos es de los pleyadinos, que en el 8º tiempo anuncia un cambio de eje planetario. Entonces digamos que para Centroamérica específicamente, no hay una ubicación dentro de ese plan de la profecía de ningún remanente. Hablando de tierra, porque el remanente es las personas. Ese es el verdadero remanente, la gente que va a supervivir. Pero Centroamérica no tiene las condiciones para poder tener tierras donde se pueda programar una supervivencia, porque todo lo que va a significar la guerra de Estados Unidos, que está ahí encima, pues por ejemplo de México en este caso está ahí, pues va a afectar directamente a México y a todo el resto de Centroamérica. Y todo el movimiento de los mares que van a ocasionarse por el cambio de eje planetario, que va a ser propulsado o acelerado por las detonaciones nucleares de estas bombas que tienen preparadas, pues va a hacer que muchos países sufran hundimientos y especialmente Centroamérica tiende a desaparecer
dentro de un mapa que va a cambiar o que se va a ver totalmente diferente cuando esto haya sucedido. Yo vuelvo y tengo que volver a decir que responder esta pregunta implica ser muy responsable, y por eso mis palabras son claras al especificarlo. Sí, esa es la situación para Centroamérica, también lo es para Estados Unidos, también lo es para Europa, pero mi mensaje para las personas de Centroamérica, Estados Unidos y Europa es que Suramérica tiene otras condiciones y tiene tierras y tiene profecías que la vinculan con una gran cantidad de personas que estamos dispuestas a preparar terrenos para albergar a mucha gente que venga de otros lugares. Porque ya aquí no hablamos de que yo soy mexicano y yo soy colombiano y yo soy venezolano. No, aquí hablamos de un pueblo que es de la tierra. ¿Quién puede considerar que es verdad que allá el Padre Eterno, el que creó todo, dijo, no, pues voy a crear la tierra y la voy a dividir en parcelas para que unos tengan un país, otro país, y bueno, y se peleen entre ellos, y esta ideología aquí y esta otra acá? No, esos son inventos de esa rebelión extraterrena que está detrás del nuevo orden mundial que quiere gobernarnos a todos nosotros. Las fronteras no existen, los países no existen, existen es en la mente, pero no existen como tal. Existe un gran continente e existe un pueblo que está en ese continente. Bueno, ese pueblo es el que se tiene que unir otra vez. Y solamente, de acuerdo a la profecía Hopi, los que logren superar toda barrera ideológica, toda barrera racial, son los que están preparados para vivir en un mundo nuevo, ese mundo que viene después de todas estas situaciones que van a suceder, que ya están muy cercanas y que ya están pasando. Entonces, la tierra de Sudamérica está preparada para albergar a ese mundo nuevo, la gente que tiene esas condiciones o esas cualidades espirituales de amor, de perdón, de servicio y de inteligencia para romper todas esas barreras ideológicas. Y después de que todo eso haya sucedido, hay otras tierras que son nuevas, incluso muchas surgirán, que están ahorita hundidas actualmente, para ser pobladas por esa humanidad que queda y que es ese gran remanente. Entonces, mi mensaje para Centroamérica es ese, considerando algo muy especial. Yo sé que me han escuchado hablar, o tal vez por los que por primera vez me escuchan por tu canal, de los 144,000, que es una profecía que tiene que ver directamente con Latinoamérica. Hombres y mujeres que en un tiempo final despiertan a nivel de conciencia, pero no ese despertar mágico que muchos por ahí están vendiendo como un despertar espiritual, de esos que ya como que vuelan, como que... No, es que el despertar tiene que ver es con una gran claridad de quién soy yo y con una gran claridad de quiénes son los perversos que están manipulando a todo el mundo. Un despertar verdadero no existe sumido en el engaño, en la ignorancia. No, un despertar se da cuando se conoce la verdad y cuando se puede discernir de la mentira. Esas personas ya están apareciendo a raíz de todo este conocimiento que se está ventilando y tienen una gran disposición para ayudar, no solo para salvarse a sí mismos, que es en lo que la gran mayoría piensa. ¿Y cómo me salvo yo? Y yo tengo un hijo, ¿y cómo me salvo yo y mi hijo? O yo tengo una esposa y un perro, ¿cómo me salvo yo, mi hijo, mi esposa y mi perro? No, estos 144,000 piensan es, ¿y cómo hago para salvar a la gente que es buena? ¿Y cómo hago para poder propiciar unas condiciones en esta tierra de la promesa para que mucha gente que tiene cualidades espirituales y que merece permanecer y cuando llegue aquí pueda supervivir? Esa cualidad tan maravillosa son las que tienen esas personas y es por eso que están surgiendo y son latinoamericanas. Están en México, están en El Salvador, están en Guatemala, están en todos estos países de Centroamérica, están en Panamá, están en muchos más, están en todo Sudamérica y también están en muchos otros países, pero tendrán que llegar acá para poder asumir esa responsabilidad. Perfecto, muy bien. Pues vamos a esta última parte que nos vienes mencionando,
tiene que ver, la dejé de última porque es lo más importante de todo lo que he dicho. Todo lo que he dicho es importante porque es la profecía que está anunciándonos lo que va a pasar. Y sabemos con certeza porque ya está pasando. Entonces ya sabemos lo que se viene. Pero lo que pasa es que las profecías centran todo su llamado no solo en advertir sucesos terribles, que es lo que la gente ha creído, no es así. Centra su llamado en anunciar a estos hombres de los cuales ya empecé a hablar. Recuerden que cuando digo hombres me refiero a humanidad. Es que los pleyadinos en todas las profecías hablan del hombre de la tierra, el hombre de la tierra. El hombre de la tierra es la humanidad terrestre, no es que los pleyadinos sean machistas. No, si esas ideologías por allá no existen. Eso existe en la tierra y por eso, ay, ¿cómo así que no mencionan? No, hombres, mujeres, es que estamos hablando de espíritus que surgen porque son espíritus maravillosos. Resulta que esta humanidad que queda no son solo 144,000, son millones de personas. Los 144,000 son un equipo humano en la tierra que asume voluntariamente la responsabilidad de propiciar la supervivencia de esos millones de personas. Y al asumir esa responsabilidad, sin prebendas de ninguna clase, sin que les paguen un sueldo, porque todo esto, el sistema económico va a colapsar, sin a cambio de poderes sobre ninguna persona, sin nada a cambio de lo que el hombre normal está acostumbrado a perseguir, que es poder o dinero o sexo o cosas de estas, a un 144,000 que no le interese nada de eso, sino la vida, la preservación de la vida y del planeta. Los que luchan por el agua, por el río, por el árbol, porque quieren que el pájaro siga cantando, porque quieren que el río no se contamine más y porque haya peces en él, porque quieren que las flores vuelvan y abran sus pétalos al sol y quieren que niños nuevos sigan naciendo. Ah, esos hombres son los que se levantan por la vida. Resulta que las profecías advierten que los que permanecen y pasan a un nuevo día son los de mayor desarrollo espiritual. Y esa es la parte que me reservé para el final, porque es la más importante de todas. Muchas personas no han creído en esto y sí, no me han creído cuando hablo de esto porque dicen que va. Para sobrevivir lo que hay que tener es un buen búnker debajo de la tierra que aguante bombas nucleares y un montón de latas de atún y de sardinas para vivir ahí metido hasta que la radiación se vaya. No, eso no va a servir de nada. Si esas bombas ya, ningún búnker va a poder con las bombas de ahorita. Y ningunas latas de atún y de sardinas van a ser suficientes para que usted viva ahí metido el tiempo que necesita. Realmente hay que prestarle atención a lo que dijeron los Hopis. Los que tengan el refugio en su corazón tienen ya el mejor refugio de la vida, porque son los que están preparados para vivir en un mundo nuevo. Y son los que califican, de acuerdo a esos hombres de arriba de las estrellas, que sí tienen una condición espiritual de amor, de comprensión y de justicia muy alta, califican para ellos los que se parezcan a ellos. Entonces, también les he hablado muchas veces que ellos van a venir, que nunca hemos estado solos, que estos hombres mensajeros de Dios también vienen no solo a traernos mensajes, sino a pelear codo a codo con los hombres de mayores cualidades espirituales y de mayor inteligencia en este planeta, porque ese es el remanente que se tiene que preservar. Pero a los que se entregaron totalmente a los vicios o al materialismo y se, pues, prefieren dar su vida a cambio de eso, pues esa es la humanidad en las cuales estos hombres de arriba no se interesan. Y no se interesan no porque sean malos, no se interesan porque esa humanidad no se interesó en la luz que ellos entregaron y enseñaron. Entonces no es culpa de ellos que esta humanidad o esa porción de la humanidad se muera. Es culpa de la humanidad que no eligió bien a sabiendas de todos estos anuncios. Por lo tanto,
este desarrollo interior, estas cualidades que no son creencia, porque ser espiritual no significa creer en algo, no significa estar en una religión o en ninguna iglesia o quebrar las rodillas ante alguna estatua de yeso o prenderle veladoras a un santo, con el respeto que todas las personas pues merecen, por supuesto. Pero yo estoy hablando es a la inteligencia humana. La condición de verdadera espiritualidad corresponde a un desarrollo que se nota en la persona por sus frutos, se nota por sus obras, porque aprendieron a perdonar hasta los peores daños que le han causado, aprendieron a comprender a los demás, aprendieron a servir desinteresadamente a los demás, sin ni siquiera importarles que aquel que sirvieron les diga o no gracias, porque solo el hecho de haber servido o ayudado es lo que los llena de plenitud. Los que en suma aprendieron a amar son los que pueden garantizar la supervivencia, porque si Parravicini clarificó en esta profecía que el odio es, las voy a recordar, el odio es el que está lleno, lo que en el interior tiene la gente, y por eso existen las guerras, pues es bastante lógico comprender que el que tenga amor será el que traerá la paz. Esa verdadera paz vendrá cuando todas estas estructuras hayan colapsado y van a colapsar, y todas las personas que lograron permanecer por esas cualidades espirituales que están en el interior, pues traigan esa paz verdadera y duradera que es de gran justicia. La justicia perdurable que está en las profecías viene con esos hombres de la tierra que entendieron y entienden ahora este mensaje, y con esos hombres de las estrellas que vuelven para ayudar, guiar e instruir a estos hombres a un nuevo tiempo o a un nuevo mundo. Todo lo que acabé de explicar está pasando ya. Las profecías no están hechas para un futuro. Eso que acabé de decir es muy impactante para mucha gente porque siempre han creído que las profecías son para cosas del futuro. No, las profecías están hechas para un presente. La prueba de ello es que en el momento en el que esto tiene cumplimiento, este es el presente de la profecía. Las profecías no están hechas para que se cumplan en el tiempo que fueron dictadas. No, si estas profecías pueden tener 10, 20, 30 años y las de Apocalipsis tienen 2000 años y la de Daniel tiene 2600 y si sigo, pues hay unas que tienen 11000 años. Pero ninguna fue hecha para que se cumpliera en aquella época. Fue hecha para un tiempo presente en el que esos acontecimientos suceden y los hombres en ese presente con la profecía se pueden preparar. ¿De qué les serviría a Parravicini o a la población de Argentina o del mundo en 1948 o 1938 o 1970 en el que estas profecías fueron dictadas? De nada, porque en 1938 no había ninguna guerra de Antillas, ni había ningún elefante que algún presidente norteamericano se identificara con él. O sea que esas profecías no eran para esa época, son para el presente. Y para el presente es el levantar de esos hombres de espíritu maravilloso que en suma son los que escuchan, comprenden y saben que la verdad los hace libres y por eso se encargan de ventilarla a los cuatro vientos y saben que esa verdad tiene que ver con Cristo, más no con religiones. Tiene que ver con espíritu, más no con doctrinas ni creencias. Tiene que ver con inteligencia, pero no tiene que ver con ninguna academia. Es que tiene que ver con el desarrollo interior del hombre. Y esos son los hombres que se están levantando en este tiempo final. Híjole, qué interesante todo esto que nos has planteado, Gabriel. Y vamos con las preguntas de la gente que está en estos momentos aquí en línea, que están conectados, te preguntan. Entonces, si no hay una fecha posible, ¿será dentro de nuestra generación o ya no sería dentro de nuestra generación? Todo lo que va a ocurrir va a ser dentro de nuestra generación. Como lo he dicho también en otros momentos, por internet, ante estas preguntas que son semejantes, con ese cuerpo que tienen, con esos ojos que tienen, no en la futura encarnación,
o no nuestros hijos, la futura generación cuando estemos muertos nosotros, no. Estos acontecimientos son para este tiempo. Y para este tiempo es toda la agenda del nuevo orden mundial y su control total y su colapso total y el surgimiento de un nuevo tiempo. Entonces, hablemoslo puntualmente. De aquí al 2024 estas profecías se cumplirán todas. Y la única profecía que quedará pendiente para un tiempo posterior al 2024 será la más maravillosa de todas, que tendrá cumplimiento del 2024 en adelante o 2025 en adelante. La segunda venida del gran avatar de todos los tiempos, que es así como textualmente lo refiere la profecía de los pleyadinos, que es Jesús, que dijo que volvería por segunda vez, pero que Pablo de Tarso dijo que él no iba a volver con relación con el pecado. Entonces, después de que todo esto haya pasado y haya quedado la humanidad esa limpia de la cual hablan las profecías, limpia por dentro, es que esa profecía final se va a cumplir. De resto, todas las profecías van a cumplirse en este tiempo final, en esta generación y en los próximos 5 años restantes. Angélica Alcántara, ¿habrá tercera guerra mundial? Sí habrá. ¿Y por qué lo tengo que afirmar con esa claridad y con esa certeza? Porque así como estoy diciendo, va a haber guerra de Antillas. Es que ustedes podrían registrarlo, no para que digan, ay, Gabriel Mauricio, el niño nuevo, profetizó que habría guerra y se cumplió. No, porque eso es digamos, un espectáculo que no me interesa. Es que el protagonista de las profecías, en este caso es Parravicini, o más bien los hombres de allá arriba, que son estos hombres extraterrestres que las dictaron y están diciendo va a haber guerra en las Antillas. Y cuando se consume la invasión a Venezuela y se desate la guerra, por eso les dije que ya hay 7 bases norteamericanas en Colombia, y desde ahí ya estos ejércitos norteamericanos están preparados para invadir, pues esto ya se está cumpliendo. Bueno, con esa misma certeza de cumplimiento, tengo que decirle a la gente, hay más de 15.600 ojivas nucleares repartidas entre Estados Unidos, Rusia, China y otros países que tienen armamento nuclear. Las profecías advierten que China desata la guerra, que violenta el tratado de paz, o sea que por ahí cuando se esté hablando de paz es que se va a desatar la guerra, y que esa guerra es con detonación o con explosión. Hablan de un hongo azul. Deberían revisar entonces una recomendación, los videos que he publicado sobre la Tercera Guerra Mundial, porque ninguno es especulatorio, todos están conectados a profecías y a hechos que tienen que ver con ellas. Y por esa razón tengo que afirmar que va a haber Tercera Guerra Mundial, que no van a haber, entonces digámoslo de esta manera, esto no es algo que se pueda detener con cadenas de oración o con meditación o con cosas así, no. La oración tiene que ser salida del pecho, directamente hablándole al Padre Eterno. Quienes lo conozcan y lo sientan por dentro, entonces ya ahí entienden que es orar, es un diálogo interior y ahí sí funciona. No para detener la guerra, es que eso es una planificación de estos extraterrenos, sino para poder tener la certeza y la sabiduría de cómo moverse en esa guerra para que, aunque el mundo se parta en 1000 pedazos, yo pueda permanecer y pueda también cumplir, dando la posibilidad de que muchos hombres, muchas personas puedan también permanecer. La respuesta es sí, y dentro de estos próximos 5 años, entonces esa guerra también se va a suceder. Chucky te pregunta, ¿es ahora el tiempo que dice Argentina sufrirá en pequeño lo que el mundo en grande con lo del COVID-19? Ah, qué interesante pregunta. Argentina sufrirá en pequeño. Esa profecía la he estudiado muy bien. De hecho, hay un video que se llama Argentina en profecías, la samaritana del mundo. Yo tengo que recomendarles que lo revisen porque es un estudio dedicado a las profecías de Parravicini que hablan de Argentina. Y entre esas está esta que menciona la persona que nos está escuchando.
pero tendríamos que clarificar que no tiene que ver con el suceso actual del COVID-19. Si va a sufrir en pequeño lo que el mundo sufrirá en grande, entonces estamos hablando ya de hambre, estamos hablando de lo que el mundo va a sufrir en grande, hablemoslo claramente, de hambre, de guerra, de desesperanza, de situaciones muy críticas a nivel de gobierno. Hay varias profecías que hablan de unos cambios políticos que van a suscitar situaciones muy difíciles para el pueblo. Y eso es lo que en pequeño, pero hay algo muy importante, Argentina va a salir muy bien librada de todo eso, porque tiene unas condiciones en la gente a nivel espiritual muy, muy importantes, pero a nivel también de territorio muy aptas, que las declara un gran remanente por estos hombres de arriba que lo planificaron así. La samaritana del mundo, mucha gente en Argentina que tiene esas cualidades de amor y comprensión para abrir sus brazos a las personas y decirles, aquí hay tierra por montones. La pampa argentina es una maravilla, es una belleza, dice la profecía que será cuna del mañana. Yo tuve la oportunidad de recorrerla hace poco tiempo y tiene mucha tierra maravillosa, no estéril ni desértica, tierra cultivable por hectáreas de miles en miles en miles que implicará que mucha gente tenga comida. Entonces, cuando Argentina tenga este tipo de condiciones, sufrirá en pequeño, pero también hay otra profecía que dice de ella que saldrá bien librada y que será ejemplo. Argentina, por esas condiciones de superar las situaciones internas que le van a acontecer. Y tendría yo que cerrar la respuesta diciendo otra, que Argentina, lo que salva a la Argentina es la clase media, la gente normal, los seres simples que nada dijeron, pero que se levantan en este tiempo a decir verdades que asombrarán a los que de ellos se mofaron, todos esos orgullosos, prepotentes en el poder que siempre ven al pueblo como algo que no importa. Es que la clase media, ese es el ejemplo que va a dar, y luego sucederá igual en todos los demás países que son remanente del final. Perfecto, muy bien. Tenemos por acá más preguntas. Roberto Isaac, ¿el hombre gris ya llegó a la Argentina? Considero que todavía no, porque aunque la figura del hombre gris, si nos vamos por el color, pues sería algo más bien como fúnebre, como tenebroso, pero al leer el cifrado del hombre gris, parece ser un hombre o un símbolo de algo que trae una gran alternativa como idea para la Argentina, que va a mostrar otra faceta u otra cara que va a significar una luz o una guía. Entonces, es una profecía que a mí en lo personal me llama profundamente la atención y estoy muy, muy a la expectativa de los sucesos que pudiesen estar implicados con esa profecía. Pero hasta el momento yo no pudiese revelar ahora ninguno que pudiese responderla a la persona, sí, ya está, o es esta persona, o no está, sino que más bien diría, estemos muy atentos a los acontecimientos para que podamos dilucidar el momento en el que esa profecía tenga cumplimiento. Perfecto, muy bien. Tenemos por acá, dice Marlon, ¿el presidente Donald Trump es quien desata esta guerra en las Antillas? Sí, señor, indudablemente, porque a Marlon entonces mostrémosle la profecía que Parravicini señala claramente al elefante norteamericano. Bueno, sabemos que aquí dice el elefante norteamericano, pero cuando habla de elefante y tenemos a un presidente en la actualidad que se identificó en su campaña con un elefante, entonces tenemos la profecía en cumplimiento. Él es el que desata la guerra en este continente o en las Antillas específicamente, porque dice que tendrá agua negra en su trompa, que es el petróleo que persigue y que por supuesto Venezuela tiene y por eso la va a invadir. Tenemos por acá más preguntas. Ya saben, la palabra pregunta para irnos más rápido. Dice Miguel Noel, ¿quién será el anticristo? Bueno, el anticristo, yo podría responder simplemente diciendo el nombre, porque ya está el nombre, pero no lo hago todavía, o no lo hago antes de clarificar por qué. El Apocalipsis
13, 16, 17, que es la profecía, el Apocalipsis es la profecía matriz de todo el plan de profecías para el planeta Tierra. Todas estas profecías, que son una gran ayuda para comprender el Apocalipsis, son adyacentes, y estas profecías específicamente que son de Parravicini fueron hechas para Suramérica o para Latinoamérica. Pero la que habla del anticristo entonces tiene que ver con esa de Apocalipsis 13, que refiere con mucha claridad que llegará el punto en el que el hombre no podrá ni comprar ni vender, y llegará para ricos y pobres, para esclavos también, y que eso será porque vendrá la marca de la bestia. Pero luego dice claramente, y el que tenga entendimiento, que entienda, porque la marca, porque la bestia tiene número de hombre. O sea que hablamos ya de un hombre, la bestia es un hombre y que tiene número. Y su número es 666. Un número que no es ajeno a la economía de Norteamérica o a la economía judía, en este caso. Pero puntualmente, ¿por qué digo judía? Porque hay una referencia totalmente judía que tiene que ver con el libro de Reyes, que habla del rey Salomón. Miren todos los antecedentes de literatura que les estoy dando. El rey Salomón clarificó, o más bien en ese texto se clarifica, que él pedía oro como impuesto y no pedía cualquier cantidad. A todo el reino de Babilonia le pedía 666 talentos de oro. Y un talento era un bloque más o menos de 254 kilogramos de oro, o sea que no era una monedita. Si el Apocalipsis dice que la bestia es un hombre y tiene número, y su número es 666, quiere decir que cuando exista un hombre que se identifique con ese número y se levante como un líder de naciones, ese es el anticristo. El referente que tenemos es Salomón, que tenía un gran palacio, y ya ustedes por allá tendrán que investigarlo, que los judíos están muy afanados por construir el tercer templo, porque ese templo fue en invasiones que hubo antes, entonces fue destruido, lo construyeron por segunda vez y otra vez fue destruido, queda actualmente en pie un muro, el famoso muro de los lamentos, hacía parte del segundo templo de Salomón, y ahora necesitan construir el tercero. ¿Y por qué lo necesitan construir? Porque es que ahí es desde donde va a gobernar el anticristo. Entonces ahorita sí puedo dar la respuesta. El anticristo sí está, es judío, no puede ser de otra condición o de otra raza, porque eso es una raza, y hay un hombre judío que se perfila como un gran líder de naciones, que se identificó con el número 666 y con otras señales que también las profecías determinan, que se llama Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, y que actualmente está apareciendo como un gran salvador en medio de la pandemia del COVID-19. Yo les sugiero a las personas que investiguen las últimas noticias en las que él aparece como un hombre que está liderando una solución frente a la coyuntura de la pandemia para Estados Unidos y también para las naciones. Recuerden que el anticristo se lanza al mundo como un gran salvador, como una persona que tiene todas las fórmulas y las respuestas para las situaciones que afligen al hombre a nivel económico, a nivel social y también religioso y demás, y por supuesto político y militar. Este hombre entonces cumple con esas condiciones y por esa razón la profecía lo señala como el anticristo. Te pregunta por acá Janet, ¿qué pasará con el meteorito que se afirma caerá a la Tierra? Bueno, estemos pendientes. Por ahí Parravicini tiene una profecía que sí, efectivamente habla de no tanto un meteorito, sino un asteroide, ya hablamos de algo más colosal, que va a caer, y por ahí también Apocalipsis hace referencia a que va a caer también un cuerpo celeste que llaman ajenjo. Eso está en medio de los toques de trompeta de Apocalipsis. O sea que hay varias profecías que vinculan un choque de un cuerpo celeste con la tierra, pero quiero clarificar que ese suceso tiene que ver ya no con las
las fuerzas oscuras que están aquí como rebelión detrás de todas estas guerras y caos, sino con un plan de arrase de esa fuerza de rebelión. Y cuando ese meteorito caiga, deben tener una claridad. Ese meteorito o asteroide no va a caer en Sudamérica. Eso va a caer por allá en estos países donde se ha asentado el control global. Hablemos de una Inglaterra, hablemos entonces de una Europa en sí como tal, por allá, por esos lados de por allá, donde antes estaba ubicada Babilonia. Por esos sectores es donde ese meteorito va a caer de acuerdo a la profecía. Entonces sí, hace parte de los acontecimientos, pero dentro del orden que podemos ubicar en una línea de tiempo, todavía no está eso en el tiempo cercano. Lo más cercano ahora es esta guerra de Antillas y es todo esto que a raíz de la pandemia va a suceder de vacunas, microchip, nuevo orden mundial como tal instituido en la Tierra y por supuesto una guerra, y ahí sí en medio de eso se viene también lo del asteroide. Muy bien, tenemos por acá más preguntas. Vamos con las últimas 3 preguntas ya para ir cerrando esta entrevista. Gabriel, dice por acá, Claro. Catrins Arancibia, ¿las oraciones y meditaciones sirven para que todas estas predicciones no se cumplan? Bueno, entonces tengo que clarificar algo. Se ha confundido orar con repetir oraciones recitadas, repetidas sucesivamente, una tras otra y varias veces, rezos. Eso no sirve, y yo sé que eso lo practican por ejemplo, en la religión católica y en otras, pero eso no sirve porque la oración puntualmente como oración la enseñó Jesús. Y Parravicini tiene muchas profecías que hablan de la oración y que instan a la humanidad a orar. Y dicen, orad humanidad en caos. Y habla una precisamente que dice, el mensajero divino se acerca al mundo y tiene que ver con el príncipe de Israel, que es este anticristo del que hablamos ahorita, pero también con los sucesos de la gran esperanza en los hombres de espíritu maravilloso que se están levantando. Esos de espíritu maravilloso son los que aprenden a orar y no tiene que ver con estar afiliado a ninguna institución religiosa. Orar es un diálogo interior con un poder que el hombre tiene por dentro, que se llama Dios. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando la gente ora hablándole a un Señor que está en las nubes, tampoco está orando. Cuando la gente ora pidiéndole a un señor de barba blanca que está en las nubes que por favor le dé plata para el arrendamiento, la cuota del carro y que le permita ganarse la lotería, eso tampoco sirve, porque las oraciones son un medio, una mecánica para conectarse con lo supremo. Esto es lo que tengo que yo clarificar para poder responder esa pregunta bien contestada. Orar es un diálogo interno que tú haces por dentro con tus propias palabras surgidas del corazón, no repitiendo galguerías como masticando un chicle, no, es con el corazón, como cuando tú le hablas de corazón sensata y honestamente a alguien que quieres consolar, así cuando las palabras te salen del alma, así se le habla a Dios. Y esa oración salida del pecho es la que es útil y es importante y es la que escuchan allá en los tronos. Esa es la que los hombres deben aprender a hacer. La meditación verdadera, porque es que hay una meditación que no, esta de la que voy a hablar no tiene que ver con allá, con esa meditación de indostánica o que se practica por allá en Oriente y que es tan famosa, que siempre está regulada por un tercero que guía la meditación en muchos casos, o por una especie de mecánica que tiene que ver con ponerse en determinada posición particular, que yo sé que las personas de buena intención, de una búsqueda, pues practican porque consideran que allí encuentran paz interior y sabiduría. Quiero clarificarles que Jesús, que es
el exponente con toda la autoridad para enseñar a comunicarse con lo eterno, nunca enseñó que para meditar hubiese que adoptar alguna posición particular o que tuviese uno que depender de alguien que guíe. No, la meditación es una reflexión interior. Meditar verdaderamente es pensar, por ejemplo, en qué errores he cometido para poder corregirlos. Hablamos de un verdadero arrepentimiento que solo sucede en la reflexión interior a raíz de la meditación. Por lo tanto, la meditación tampoco es necesario practicarla escuchando un audio. Bueno, qué bueno y qué maravilloso es poder hacerla al sonido de la naturaleza, yéndose a un parque, de pronto, sí, teniendo esa paz, porque en la ciudad es difícil, pero hay que entender que si se desvincula la meditación de un diálogo interno, ya no es meditación. Si se desvincula la oración de un diálogo interior consciente con un Dios que está por dentro y no por fuera, ya no es oración. Y ahora sí puedo contestar la pregunta. Orar sí sirve. Pero no pretendan que la oración vaya a detener la guerra de las Antillas. No. Pero orar sirve para que ese Dios supremo que está en el corazón de ustedes, ustedes lo puedan sentir. Y en el momento en el que lo pueden sentir, pueden pensar en Él. Y en el momento en el que pueden pensar en Él, sintiéndolo, el mayor de los poderes que tienen los hombres de todas las humanidades aparece dentro del hombre de la tierra. Y ni la explosión, ni el anticristo, ni el nuevo orden mundial, ni ninguna bomba nuclear le va a hacer daño a ese hombre. Porque resucitó su divinidad. Y un hombre así, no hay nada que lo mate, no hay nada que le dé miedo, no hay nada que lo perturbe, porque siempre tiene respuestas alentadoras en su boca a los asuntos que afligen al hombre, a sí mismo, y siempre va a encontrar la manera de permanecer, y son los que en suma terminan superviviendo y pasan a este nuevo tiempo que está profetizado. Muy bien, te preguntan si hay alguna profecía que haga referencia a cuánto tiempo durará la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí. La profecía de Apocalipsis clarifica que el dragón, que también se llama Satanás, entonces está la noticia para la gente. Satanás es extraterrestre, es el mismo dragón o serpiente antigua que el Apocalipsis registra que cayó a la tierra, o sea que es extraterrestre. Dice que al final se le va a dar tiempo 42 meses, o sea, 3 años y medio, pero clarificando que en esos 3 años y medio van a hacer todo. Ahí va a aparecer el anticristo, la Tercera Guerra Mundial, el microchip, bueno, todo esto que hemos hablado. Son 1260 días. Entonces, no podríamos decir que la guerra va a durar una semana, o va a durar un mes, o va a durar 2 meses, pero es una guerra que va a durar poco tiempo. No es una guerra que va a durar 5 años. Deben saber que con el armamento que hay hoy en día, eso dura poquito. Porque en el momento en el que se lance una, y luego otra, y luego otra, y luego otra, en un momento se destruyeron los ejércitos, se destruyeron las personas, se destruyeron los países y terminó la guerra. El octavo tiempo de la profecía pleyadina dice que ya en el final no hay ejércitos para conformar un escuadrón. Ya todos los hombres dejan sus aperos de ejército y los cambian por aperos civiles o por prendas civiles. Ya nadie quiere participar en la guerra. Eso es lo que va a pasar. Mucha gente va a desertar, los soldados van a desertar. Cuando ya vean que eso está perdido y quieren permanecer, dejan la guerra, que va a durar poco tiempo. Va a durar poco tiempo. Podríamos entonces hablar que esta es una guerra que dura apenas meses. Muy bien, y por último, con esto estoy resumiendo muchos de los cuestionamientos. Todo esto que nos has hablado, te preguntan, ¿es una interpretación personal o está basada directamente en cada una de esas psicografías o profecías?
Sí, esa pregunta es importante porque, pues, podríamos decir que hay muchas personas que podrían especular con profecías valiéndose de interpretaciones a su antojo. Pues eso es lo que hacen, pues voy a decirlo entonces clarísimo, eso es lo que hacen muchos pastores en iglesias, muchos, una gran mayoría. Cogen e interpretan no solo profecías, sino muchos textos de escrituras bíblicas a su antojo, a su amaño, para sus intereses particulares, que obedecen, por supuesto, a la línea de corte de todas las religiones del planeta. Pero en este caso específico, yo tengo que clarificar que estas profecías, su interpretación es válida por cuanto estoy explicando el suceso real que tiene que ver con o el presidente o el símbolo que éste tiene con la conexión que hay con la profecía. El mejor ejemplo que puedo dar es este. El elefante norteamericano. Ninguna profecía se puede interpretar literalmente, porque si yo interpretara esto literalmente, pues me tocaría buscar un elefante que tuviese la trompa llena de agua negra. Y si lo hubiera, pues una trompa llena de lodo, de alguna cosa así, pues eso no significaría nada para nadie. Un elefante con una trompa sucia, eso no tiene ningún sentido, ninguna validez. Pero si yo leo el símbolo, y si yo conozco la historia, y si yo estoy atento a los acontecimientos, el elefante norteamericano, hay un presidente que se identifica con un elefante en su campaña, y es el actual. Y el agua negra no es agua, sino que es el petróleo que tanto persigue. Y tiene que ver con las Antillas, porque Venezuela tiene petróleo. Todas las conexiones están hechas y la profecía cobra lógica, es un mecanismo lógico que permite comprenderla. Sin embargo, sí voy a clarificar algo muy importante, es muy importante. Así como hay personas de otros planetas que portaron las profecías a la Tierra y las entregaron a los que conocimos como profetas en la Tierra, pero muchos de ellos también encarnados aquí son de otros mundos, hay un hombre al que le designaron específicamente la interpretación de la profecía. Yo he aprendido de ese hombre. Ese hombre hoy en día se conoce como el sembrador en las redes, ¿no? Está en internet, está en YouTube, tiene su página y está interpretando la profecía de Daniel, una profecía que es muy compleja y que muchos han tratado de interpretar, pero no han podido darle la secuencia lógica con respecto a los acontecimientos actuales y por ende no han podido interpretarla. A este hombre, que he seguido puntualmente toda su historia, es un contacto también, pero al ser contactado por inteligencias totalmente de luz, no de nada que ver con la rebelión, le entregaron toda la codificación en su mente desde los 11 años para poder interpretar las profecías. Entonces, digámoslo así, tiene en su conocimiento toda la codificación de información que le permite entender las profecías. Yo he estudiado mucho entonces la interpretación que el sembrador ha hecho a las profecías y por eso es que yo he podido también encontrarle la lógica a todos los acontecimientos, además de mis estudios personales como investigador, como conferencista y como mensajero de toda esta información que soy. Entonces yo le recomiendo a las personas que también investiguen al sembrador y a las interpretaciones que desde hace varios años ha hecho de las profecías de Parravicini, para que puedan comprender que la interpretación no es conjetura pues personalizada, como si yo me inventara algo para poder decirle a la gente, sino que tiene que ver con dos aspectos fundamentales: gran conocimiento de la historia, que por eso he tenido que estudiar, y con una gran intuición que podría llamarse también clarividencia, pero que no es la clarividencia esa que la gente cree que como que una bola de cristal para ver el futuro, porque eso es como una cosa ya más de magia que aquí no entra, sino que tiene que ver con un sentido de inteligencia para poder conectarlo todo y poder predecir lo que va a suceder con base en lo que ya está aquí escrito. Perfecto, muy bien, pues ahí está, Gabriel, te queremos agradecer enormemente que hayas estado aquí esta noche. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación contigo?
Bueno, pueden encontrarme en internet, en el canal de YouTube Niño Nuevo, en el que constantemente estoy publicando información respecto a las profecías y a los sucesos actuales, con el fin de orientar a las personas, de darle un sentido que les permita ver la esperanza y lo que hay que hacer en todo esto, porque las profecías son la guía. También la lógica de la lógica la pueden encontrar en ese canal, que lo ubican como Niño Nuevo. En las redes sociales también, Facebook, Twitter, Instagram, aparezco como Niño Nuevo, y la página web niñonuevo.com. Perfecto, ahí está para todas las personas que en estos momentos están aquí conectadas. Pues Gabriel, quiero agradecerte enormemente que hayas estado por acá esta noche con todos nosotros, que nos hayas ayudado a seguir comprendiendo lo que implican estas profecías, saber que sí, que no, y lo que nos espera para los siguientes meses, para los siguientes tiempos, como tú bien lo has mencionado a lo largo de esta exposición. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado acá esta noche. Gracias a ti por esta oportunidad tan valiosa o en tu espacio, en tu canal, poder hablarle a las personas de esto, que es un tema muy importante verdaderamente, que es necesario tomar en serio, no para llenarse de miedo, sino más bien para dejar el miedo y poder ver el panorama con la certeza de la verdad y no de la especulación o lo de los medios de comunicación. Que agradecido estoy contigo por darme esa oportunidad, y bueno, un saludo también a todas las personas. Pues al contrario, de verdad que muchas gracias, Gabriel, por siempre estar en la mejor de las disposiciones para platicar aquí con todos nosotros, y sobre todo, bueno, pues que siempre nos das más luz para todo lo que implican pues estos grandes temas. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Al contrario, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y gracias por haber estado acá. Un gusto, un abrazo para ti también. Gracias, hasta la próxima y un saludo para tu familia. Gracias. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a Gabriel Cardona, mejor conocido como el Niño Nuevo. Sígalo usted a través de todas sus redes sociales para que se entere, se informe de toda la información que él constantemente está compartiendo. Y bueno, pues ahí le da seguimiento muy puntual a todo lo que implica en este asunto de las profecías.